acceso a internet en Cuba creo que fue la puerta, el umbral de la oposición. Y me sentí como muy identificada. Sentí que esa gente, de cierta forma, estaban haciendo lo que yo quise haber hecho un día en Cuba. Porque yo tenía sueños en mi país. Yo quería ser una actriz próspera, quería tener a lo mejor mi compañía. Mi nombre es Indira Romero García, pero en las redes sociales me conoce mucha gente como Indira Gitana. Soy de la provincia de Villa Clara, municipio de Santa Clara. Me vine a Miami en el año 2014, llevo 8 años aquí. Estudié en Cuba actuación, me gradué en el año 2005, estuve unos años siendo actriz, ¿sabes? Trabajando como actriz en Cuba. Y bueno, gracias a eso pude venir a Miami porque crucé la frontera cuando viajé a México. Comienzo en el activismo en el año 2020, el 10 de octubre, que fue el día que Anameli y Catherine Bisquet tuvieron ese problema que no dejaban entrar a Catherine en casa de Anameli, que vinieron todas esas personas, adultos mayores, a dar como un acto de repudio. Yo siempre posteaba algo cuando estaba en contra de algo que se hacía en Cuba, desde aquí, pero bueno, yo iba a Cuba sistemáticamente porque tenía a mi hijo en Cuba y yo trataba de, tú sabes, de aguantarme porque sabes que hay consecuencias cuando tú ya tomas esa postura de irte hacia el lado de la oposición, aunque ellos saben que tú eres opositor, pero no a la cara, como digo yo. Ese día yo tomé conciencia ya porque fue como que ya vi que alguien muy cercano a mí tenía el fuego arriba. Entonces, como que yo dije, no, ya esto no se puede contener y esto tiene que ir a donde tenga que ir. A partir de ese día, yo creo que ya fue el día que yo tuve mi tope, que ya hice la conciencia, ya tuve la conciencia extrema de decir, es hoy, a partir de hoy. Tengo muchos amigos que eran actores, que estudiaron en ELISA y yo de hecho conviví mucho tiempo en ELISA y yo empiezo a ver en ese mismo año 2020 muchas publicaciones de Omara Ruiz Urquiola y empiezo siempre a ver esas entrevistas. Me gustaba mucho la forma que ella hablaba, porque veía mucha coherencia. Ya como seguía Omara, me salían cosas de Luis Manuel. Empecé a ver toda la lucha por el 349, que yo estaba en eso como un poco perdida porque no me enteraba de eso. A raíz de ahí veo que Anameli también entra ahí y Anameli tenemos una relación familiar. No éramos amigas íntimas, pero la mamá de Anameli era muy amiga de mi mamá y Anameli de hecho iba a mi casa, nos veíamos, o sea, nos encontrábamos. Anameli fue como el hilo que se conectó con eso, que hizo la chispa así, que por lo menos en mí hizo la chispa. Y me trajo, fueron muchas cosas, porque fue como de momento tener recuerdos de Anameli, de encontrarme en el parque, de encontrarme en mi casa a veces que yo entraba a tomarme un vaso de agua y ella estaba de visita y yo me iba, pero no había ese vínculo entre ella y yo. Y de momento lo vi así y fue como muy cercano, porque fue como decir, bueno, pudo haber sido yo. Y ya empecé a seguir a toda esa gente, a ver lo que ellos posteaban, a ver por dónde venía eso. Y me sentí como muy identificada. Sentí que esa gente, de cierta forma, estaban haciendo lo que yo quise haber hecho un día en Cuba y no pude hacer porque a lo mejor no conocí gente como ellos y porque uno solo por sí solo es muy difícil hacerlo. Y yo también creo que es la energía. O sea, la energía se dio a eso. Empezó Luis Manuel, empezó el otro, fueron llegando gente. Y yo creo que si no se hubiesen ido de Cuba por partes como los desmembraron a ellos, se hubiese crecido mucho más. Porque además ya la gente empezó a decir, yo también soy San Isidro. O sea, la gente encontró en eso un abrigo, una casa, un discurso necesario porque ya estaba la gente ahogada. Y es como a través de esa juventud, de esa gente que también parte del arte, verse reflejado en eso y decir, yo quiero estar ahí, yo quiero ser parte de esto. Creo que encontré en eso una forma de vivir. Incluso, te digo más que a nivel personal, no solamente, yo creo que fue a nivel personal también, que yo tenía esa necesidad, que yo me sentía que no estaba haciendo lo correcto, que me sentía que me estaba defraudando a mí misma. Y a partir de que yo decidí eso, yo empecé a sentirme aliviada, porque a menos de que yo sé que no voy a lograr nada, o que a lo mejor no logramos nada, pero yo estoy siendo coherente. O sea, yo siento que yo estoy haciendo lo que debo de hacer, y con eso me basta. Cuando todo esto cambie, yo voy a decir, algo hice yo por esto. Creo que siempre el arte tiene que hablar del contexto actual, de lo que está pasando al ser humano. Yo no puedo hablar como artista de algo que yo no estoy viviendo, de una cosa que no es una vivencia mía. Por ejemplo, cuando yo estaba en Cuba, yo quería hacer un texto de Cassandra, porque hablaba de la política, del gobierno, de cómo el gobierno manipula a las personas. Pero yo no podía hacerlo, no podía hacer un unipersonal personal. No podía decir, Indira está en Cuba y me está pasando esto. Tenía que usar un mito griego para traerlo a la actualidad y hablar desde mí, mi incomodidad con lo que yo estaba viviendo como país. Porque yo tenía sueños en mi país, yo quería ser una actriz próspera, quería tener a lo mejor mi compañía. Y creo que los artistas, tanto teatro, tanto música como plástica, se sienten identificados con eso. Además, el artista en Cuba está también mutilado por esa dictadura. Porque tú 1000 veces estás, como te digo yo, no tienes libertad para hacer tu propio espectáculo de lo que tú quieres hablar. A mí como artista me pasaba eso, tenía mucha incomodidad. Yo sabía que de cierta modo me tenía que ir porque no iba a sobrevivir. La mujer yo creo que sufre mucho más que el hombre en el sentido
porque además estás en una sociedad patriarcal. Por ejemplo, yo fui madre en Cuba y no tenía a veces cómo comprar un par de zapatos a mi hijo. Entonces creo que la mujer también ha necesitado rebelarse de eso, como decir, no, mira, yo no voy a ser parte de esto. Y lo has visto con las madres. O sea, casi siempre los que más protestan son las mujeres. Y yo creo que es como algo antropológico, mucho más fuerte de lo que yo puedo opinar, de lo que yo pueda creer. Pero sé que hay mujeres muy grandes en esto ahora mismo, gente que son muy capaces. Y yo incluso te diría que yo, cuando veo Cuba a futuro, veo muchas mujeres en el poder en Cuba. O sea, veo muchas mujeres aportando a cambiar el sistema, aportando a crecer todo. Es necesario una voz femenina en Cuba, pero no una, varias. Y creo que las hay, y las vamos a tener y lo vamos a ver. Hay una parte del exilio que es como silente, que es mudo, no les importa. Porque a veces la gente ve el exilio como que el exilio es como una cosa, como una llamarada, y tampoco es así. También creo que han vivido momentos de altibajos, ¿ves? Como que el exilio ha explotado, como pasó el 11 de julio, que la gente estaba como eufórica, que dejó de trabajar para irse para un palmeto a cerrar el palmeto, pero que también no hemos encontrado como algo efectivo realmente. Y yo casi siempre he tratado más de participar en lo que es ayudar a la gente que está en Cuba. O sea, esos opositores que voy conociendo o que me escriben y me mandan una información o un medicamento para un preso político o una java o un dinero o un teléfono, yo me gusta más moverme por eso. Incluso a veces he ayudado sin poner dinero mío, porque a veces no he tenido dinero y alguien me ha dicho, no, pero yo te voy a dar $30, el otro me va a dar $30 y he ayudado a alguien en Cuba. Yo creo que yo he sido más útil en ese lado. O sea, a veces las cosas que he hecho ni siquiera las posteo porque me parece que es una falta de respeto. Eso lo hago por ellos. Pero me parece que en eso tenemos como exilio una deficiencia muy grande. Y también me molesta mucho que el exilio a veces usa mucho dinero. Veo que se hacen actividades, veo que se hacen cosas con mucho dinero y yo digo, bueno, pero si tú no vas a tumbar la dictadura con una actividad cultural aquí, tú tienes que hacer primeramente, tener a esa gente allá, los que están poniendo el cuerpo, que por lo menos cuando los suelten, que estén presos, tengan un saco de comida en su casa. Y no es que diga que los mantengamos, pero muchas de esa gente no pueden trabajar. O sea, se vuelve algo así como maquiavélico porque esa gente salen a la calle, protestan, cuando entran ya no tienen más nunca un trabajo. Y no digamos solamente un opositor, digamos la familia de un opositor. Porque tengo el caso de Víctor Ruiz en Santa Clara, que la madre, un día que se lo llevaron preso por hacer una directa, la botaron de un trabajo de 20 años. Y esa mujer ahora mismo no tiene de dónde subsistir con niños chiquitos. Y de hecho a mí me escribe la gente, me dicen, yo estoy loca por salir a la calle, pero yo no puedo porque estoy cuidando a dos viejos, ¿cómo los alimento después? O sea, la gente en Cuba sabe que cuando coja la puerta de la calle para afuera y haga oposición, van a perder el trabajo, van a perder el único modo de subsistencia y por eso tampoco lo hacen. Para mí el acceso a internet en Cuba creo que fue la puerta, el umbral de la oposición. Digamos que el internet nos dio el instrumento de visibilizar todos los problemas que habían en Cuba, la mentira, y también le ha dado voz a la gente, ¿sabes? Si yo digo, si yo, que tengo 5.000 amigos en Facebook, que nadie casi me conoce, yo no soy famosa, ¿cómo yo he podido resolver un problema con un post de 4 palabras, una oración? O sea, es poderoso, está ahí. La gente se mueve gente, y fíjate lo que pasó con San Isidro. El día que rompieron la puerta, yo estaba volando a La Habana. Y recuerdo que viré el día de San Giving, el día que se lo llevaron. Y recuerdo que cuando llegué aquí había una explosión en Miami de protestas y ya me había un chat y éramos 100 gente en una protesta. Y eso fue por internet. Es como un dominó cuando hace así el dominó, ya eso no para hasta que explote ya la bomba. Y yo creo que ya la bomba está puesta, ya la chispa y todo por ahí para allá. Creo que ya eso murió y le debemos en parte a todo el exilio, todos los 63 años que ha hecho su trabajo, pero sobre todo al internet. Creo que sin el internet todavía estuviéramos en pañales, pero creo que ya casi ya. Ellos no pueden con eso.